El eco de sus palabras resonó en la gran sala de la junta directiva en Londres, un eco que taladró mi alma y se clavó en cada fibra de mi ser. «Eres una mujer simple, sin valor empresarial alguno», gritó Richard, mi esposo, ante la mirada atónita de todos los miembros del consejo. Sus ojos, antes llenos de una falsa ternura, ahora brillaban con una malicia que yo nunca había querido ver. Me sentí expuesta, diminuta, como un insecto pisoteado bajo su bota brillante. El aire se volvió denso, pesado con la vergüenza que me cubría como un sudario. Habíamos llegado a esa reunión como socios, como la imagen perfecta de un matrimonio de éxito en los negocios, pero él había decidido destrozar esa fachada, no en privado, sino ante los tiburones de la industria. Su sonrisa torcida, su postura altiva, todo en él gritaba desprecio. Sentí las miradas clavarse en mí, no de compasión, sino de un juicio silencioso, de confirmación a sus palabras. Él quería humillarme, anularme, y lo estaba consiguiendo con cada palabra venenosa que salía de su boca. Mi mente se nubló, pero una chispa, una pequeña brasa de algo desconocido, comenzó a encenderse en lo más profundo de mi ser. El silencio que siguió a su arrebato fue total, solo roto por el golpeteo de mi propio corazón, que ahora no latía por dolor, sino por una indignación helada. Él se jactaba de su poder, sin saber que, en ese preciso instante, estaba sellando su propio destino. Me humilló, sí, pero también me liberó de la venda que me cegaba. Las palabras de Richard se repitieron en mi cabeza como un mantra cruel. ¿Simple? ¿Sin valor? Era como si 20 años de mi vida se desmoronaran en un instante, revelando una verdad que había estado negando con cada fibra de mi ser. Mi corazón latía desbocado no de miedo sino de una rabia fría que comenzaba a bullir. Él se atragantó con su propia burla, creyendo que su victoria era completa, pero yo sentía como algo dentro de mí se fracturaba para renacer más fuerte. Recordé el rostro de mi padre, el almirante, su mirada sabia y penetrante, siempre animándome a ser valiente, a no dejar que nadie apagara mi luz. Y ahí estaba yo, en la cúspide de una humillación pública, permitiendo que mi propio esposo me pisoteara. Pero no más. Las risitas ahogadas de algunos directivos, los susurros disimulados, todo alimentaba la llama de una determinación que crecía. Richard me miró con una sonrisa petulante, seguro de haberme aplastado. Él no sabía que sus palabras no me destruyeron, sino que me armaron. El silencio fue total en la sala, un silencio que él interpretó como sumisión. Qué equivocado estaba. Ese silencio era el preludio de una tormenta, la calma antes de que mi venganza se desatara. En ese momento, en medio de la vergüenza, decidí que él pagaría el precio de su arrogancia, y sería un precio muy alto. No solo por mí, sino por cada vez que me había menospreciado, por cada sueño que había intentado sofocar. Nuestra historia, o al menos la versión que yo creí durante tantos años, comenzó como un cuento de hadas moderno. Él, un joven y ambicioso ejecutivo. Yo, la hija del respetado almirante con sueños y una fortuna familiar que ya se vislumbraba. Richard, con su encanto impecable, su sonrisa deslumbrante y esa mirada intensa que prometía un futuro brillante, me envolvió en una burbuja de ilusión. Me hacía sentir especial, la única. Me decía que mi intuición era un don, que mi sensibilidad era mi mayor fuerza. Todo lo que luego usaría para pisotearme, antes lo elevó. Nos casamos en una boda de ensueño, en la mansión familiar que mi padre había edificado con tanto esfuerzo. En ese momento, Richard parecía el hombre perfecto, el compañero ideal para construir un imperio. Mis amigas me envidiaban, mi familia lo adoraba. Él se ganó la confianza de todos, especialmente la de mi padre, quien veía en él a un digno sucesor, alguien que podría proteger mi futuro y nuestro legado. ¡Qué ingenuas fuimos! Richard era un maestro del engaño, un depredador disfrazado de cordero. Su amor era una trampa, tejida con hilos de ambición y una codicia insaciable. Lo que yo creía amor, era solo una estrategia bien ejecutada. Los años pasaron, y esa dulce melodía se convirtió en una disonancia cruel. Mi padre, el almirante Sebastián Rojas, era un hombre de hierro y de oro. Condecorado militar, pero también un empresario visionario, que tras dejar la armada, convirtió una modesta herencia en un vasto imperio empresarial.
Su figura imponente, su mirada penetrante y su honestidad inquebrantable eran ley en nuestra familia. Él me enseñó el valor del trabajo duro, la importancia de la integridad y sobre todo a no confiar ciegamente en nadie, especialmente en aquellos que brillan demasiado. Los lobos a menudo visten piel de oveja, hija, solía decirme, y esas palabras resonaron en mi mente con fuerza en la Junta de Londres. Él amaba profundamente a su familia, y su mayor deseo era que yo fuera feliz y segura. Mi padre fue quien cimentó la fortuna que Richard ahora creía suya. Los millones, la mansión, el estatus, todo era fruto de su genio y su sacrificio, y él lo había destinado para mí. Había un brillo especial en los ojos de mi padre, cuando hablaba del futuro de la empresa, de mi futuro. Pero también había una sombra, una preocupación latente que yo, en mi juventud e inocencia, no supe interpretar entonces. Miraba a Richard con una mezcla de respeto y una cautela que me parecía extraña. Ahora lo entiendo. Mi padre, en su sabiduría, ya había visto la oscuridad que se escondía tras la sonrisa perfecta de mi esposo. Richard, con su astucia y su innegable carisma, no tardó en ganarse un puesto en la empresa de mi padre. Al principio lo vi como un apoyo, un socio ideal para llevar el legado familiar a nuevas alturas. Mi padre, confiado en su visión, y en la prosperidad que él creía que Richard traería, le otorgó responsabilidades, poco a poco, hasta que su influencia se hizo indispensable. Yo, por mi parte, siempre preferí trabajar en la sombra, aportando ideas estratégicas, analizando mercados, pero sin buscar los reflectores. Creía que mi papel era el de la mente detrás de la operación, dejando que Richard fuera la cara pública, el orador brillante, el negociador implacable. Él se encargaba de las relaciones públicas, de las grandes presentaciones, y yo me concentraba en la eficiencia interna. Así lo quisimos, o al menos eso me hizo creer. Richard era hábil en manipular mi deseo de privacidad, transformándolo en una debilidad, en una excusa para relegarme. Mi voz se fue apagando lentamente en las reuniones, mis ideas eran atribuidas a él, mi presencia se volvió un mero adorno. Él creció, y yo me encogí, permitiendo que mi brillo se opacara bajo su sombra imponente. Hoy sé que no fue una retirada silenciosa, sino un desplazamiento planificado, meticulosamente ejecutado por quien juró amarme y protegerme. Los años que siguieron a nuestra boda y al ascenso de Richard en la empresa, fueron un goteo constante de desprecio silencioso. Al principio, eran pequeñas cosas. Un comentario despectivo sobre mi elección de vestuario, una interrupción sutil en mis conversaciones, una mirada condescendiente cuando expresaba una opinión. Luego, se convirtió en algo más evidente. Mis ideas, que antes celebraba, ahora eran demasiado femeninas o poco prácticas. Mis éxitos en proyectos que yo lideraba en secreto, eran minimizados o simplemente ignorados. Él se apropiaba de mis logros sin pudor, presentándolos como suyos ante el consejo y la sociedad. Yo me esforzaba por agradarle, por recuperar al hombre que había amado, pero él solo se distanciaba más, construyendo un muro de frialdad a su alrededor. Me sentía invisible, mi voz ahogada en el eco de sus propias alabanzas. Él me humilló una y otra vez, no con gritos, sino con silencios, con miradas de desdén, con la indiferencia más cruel que existe. Me convenció de que mis sentimientos eran excesivos, mi intuición una debilidad. Fui una mujer que por amor, permitió que su esencia se diluyera, hasta que solo quedó una sombra de lo que alguna vez fui. Él se atragantó con su burla, alimentándose de mi menguante autoestima, sin saber que cada gota de veneno era un eslabón más en la cadena de mi futura venganza. Con el tiempo, la imagen de la mujer simple que Richard gritó en la Junta de Londres se convirtió en la persona que él forzó a la sociedad a ver. Él me marginó de las decisiones importantes, me despojó de responsabilidades clave y me relegó a un papel meramente decorativo. Querida, tu encanto es suficiente, me decía con una sonrisa que ya no me engañaba. Era su manera de decir, quédate callada y bonita, yo me encargo de lo importante. En eventos sociales, si intentaba participar en una conversación de negocios, él me interrumpía con alguna broma condescendiente, o cambiaba el tema, haciendo que todos rieran a mis expensas. La gente empezó a verme como la esposa trofeo, la mujer que vivía a la sombra de su brillante esposo,
la que no tenía nada que aportar más allá de su apellido y su belleza. Y yo ingenuamente traté de encajar en ese molde, buscando su aprobación, su amor. Años de esfuerzo, de estudios, de pasión por los negocios, fueron sistemáticamente borrados por su narrativa. Él quería una esposa sumisa, una figura sin voz ni voto, que validara su poder. Me despojó de mi identidad, me encerró en una jaula de oro, y me puso la etiqueta de mujer simple. Pero lo que él no sabía es que, detrás de esa fachada, mi mente seguía trabajando, observando, y planeando en secreto mi fuga de esa prisión invisible. Esa humillación pública fue el último clavo en el ataúd de mi antigua yo, y el nacimiento de quien soy ahora. El legado de mi padre no era solo una mansión y millones, era una responsabilidad, un nombre que llevar con orgullo. La empresa Rojas, cimentada en valores de honestidad y arduo trabajo, era su vida. Y él me la había confiado a mí. O al menos, así lo había creído. Richard, sin embargo, vio en ese legado una oportunidad de oro para su propia ambición desmedida. Se presentó como el único capaz de llevar la empresa hacia el futuro, el visionario El Salvador. Y con cada movimiento, cada decisión, fue desvirtuando los principios de mi padre, reemplazándolos con su propia moralidad líquida. Yo veía cómo el imperio, construido con tanto sudor y honestidad, se transformaba bajo su dirección, desviándose de su propósito original. Intenté intervenir, intenté señalar las inconsistencias, pero mis advertencias eran desestimadas como emociones femeninas o miedos infundados. Él me humilló en cada intento por defender lo que mi padre había creado, haciéndome sentir que mi intervención era una traición. El peso de ese legado, ahora contaminado por la codicia de Richard, se sentía como una carga insoportable. Él se atragantó con su propia ambición, devorando lo que no le pertenecía, sin saber que el verdadero testamento de mi padre, la última y más importante de sus voluntades, aguardaba en secreto, listo para desenmascarar su farsa y reclamar lo que era legítimamente mío. Mi padre había previsto esto, no fue una revelación súbita, sino un goteo lento y constante de pequeñas grietas en la fachada de Richard. La primera semilla de sospecha se plantó cuando, de casualidad, encontré un documento que no cuadraba. Era un extracto de una cuenta bancaria offshore, una cantidad considerable, que no reconocí como parte de las finanzas de la empresa. Lo dejé pasar, queriendo creer que era un error, una transacción que no comprendía. Pero luego, vino la llamada telefónica. Estaba en el estudio de Richard, buscando un libro, cuando escuché su voz al otro lado de la puerta cerrada. No hablaba con su tono habitual, era más grave, más calculador. Mencionó nombres de personas que no conocía, y frases sobre acelerar el proceso y minimizar riesgos. Me quedé inmóvil, mi corazón latiendo con fuerza. Él salió poco después, su rostro una máscara de normalidad, pero yo ya no era la misma. Esas palabras, ese tono, no encajaban con el hombre que decía amar. Mis ojos comenzaron a ver con mayor claridad, desentrañando las mentiras detrás de cada sonrisa, cada promesa vacía. Las piezas, antes inconexas, empezaron a encajar, formando un mosaico oscuro de engaño y traición. La intuición de mi padre, sus advertencias veladas, cobraban ahora un sentido escalofriante. Había un secreto, un gran secreto, que Richard estaba guardando, y yo, sin saberlo, había tropezado con la primera pista. Mi destino ya no era ser una esposa humillada, sino una detective silenciosa. Mi padre, el almirante, era un hombre de previsión. Antes de su partida, me dejó una serie de cartas, pequeñas cápsulas de sabiduría y amor, que yo abrí solo después de su fallecimiento. En la última, con su caligrafía firme pero ya temblorosa, había una instrucción clara y concisa. Mi verdadero testamento, el que resguardará tu futuro y nuestro legado, no está en la caja fuerte de los abogados que Richard conoce. Está oculto. Confía en ti misma, hija mía, y busca el lugar donde el pasado y el futuro se encuentran. Esas palabras, al principio, me llenaron de una extraña melancolía. Un testamento oculto, ¿por qué? Pero la humillación de Richard en Londres, sus gritos de desprecio, desataron la furia que necesitaba para comprender. Mi padre, el estratega, había visto a través de la ambición de Richard, sabía que él intentaría apoderarse de todo.
y había preparado una contramedida, una defensa para su hija, su último acto de amor. En secreto, con el corazón apretado por la emoción y la determinación, comencé la búsqueda. Cada pista, cada recuerdo de mi padre, se convirtió en un mapa hacia esa verdad oculta. No sería un documento cualquiera, sería la clave para desmantelar la farsa de Richard, para revelarle al mundo la verdad de su usurpación. Mi padre me había dado el arma, y ahora yo estaba lista para blandirla. Ese testamento no era solo un papel, era mi escudo y mi espada. Tras la muerte de mi padre, Richard se movió con una celeridad asombrosa. Se presentó como el pilar de la familia, el hombre fuerte que tomaría las riendas del Imperio Rojas. El primer testamento que se leyó, el oficial, me dejaba una parte de la fortuna, suficiente para vivir holgadamente, sí, pero no el control total, no el título de CEO, no la mansión familiar, que se suponía que pasaba a nuestra administración conjunta, aunque en la práctica, él asumió el mando absoluto. Richard me convenció de que era lo mejor, de que era un acuerdo justo para que él pudiera manejar los negocios sin la carga emocional que yo traería. Me hizo sentir que su protección era necesaria, que yo era demasiado frágil para las complejidades del mundo empresarial. Me humilló sutilmente, de nuevo, haciéndome dudar de mis propias capacidades, minimizando mi valía. Él se atragantó con su burla creyendo que su plan era infalible, que yo nunca descubriría su engaño. Se pavoneaba por la mansión, por las oficinas como el dueño absoluto, el nuevo patriarca, mientras yo me sentía como una invitada en mi propia casa. Pero el veneno de la sospecha ya corría por mis venas, y las palabras de mi padre resonaban con una fuerza renovada. Richard se creyó el rey, sin saber que su trono estaba construido sobre una pila de mentiras que yo estaba a punto de derrumbar. Los millones, la mansión, el título de CEO. Él creía que eran suyos, pero la verdad aguardaba, agazapada en la sombra. Movida por la humillación y la promesa de mi padre, me convertí en una sombra, en una detective silenciosa en mi propia vida. Cada noche, cuando Richard dormía, me sumergía en documentos, en los antiguos archivos de la empresa, en los recuerdos de mi padre. Rebusqué en cada rincón de la mansión, siguiendo las pistas crípticas de sus cartas. Contraté a un investigador privado de confianza, uno que trabajó con mi padre, para que actuara con la máxima discreción. Cada conversación telefónica era en código, cada reunión, un encuentro casual en lugares públicos. Recopilé pruebas, movimientos bancarios sospechosos, contratos alterados, correos electrónicos comprometedores, testimonios de empleados leales a mi padre que habían sido silenciados o despedidos por Richard. Descubrí cómo había desviado fondos, cómo había manipulado las acciones, cómo había usado el nombre de mi padre para sus propios fines turbios. La verdad era más oscura de lo que había imaginado. Richard no solo era un usurpador, era un criminal. Cada pieza del rompecabezas que encontraba alimentaba mi determinación. Ya no era solo una cuestión de venganza, era de justicia. Él se creía intocable, ignorando que cada día, en secreto, yo estaba construyendo la jaula en la que lo encerraría. Las pruebas se acumulaban, un arsenal silencioso listo para ser detonado. El silencio fue total sobre mis movimientos, un silencio que Richard confundiría con mi resignación. El plan maestro no era solo desvelar la verdad a Richard en privado. Eso no sería suficiente para el daño que me había infligido. La humillación que él me había causado en Londres, frente a todos, exigía una justicia similar. Debía ser pública, impactante, inolvidable. La junta directiva que se avecinaba, esa misma en la que él me había denigrado, sería el escenario perfecto para mi gran revelación. Preparé todo con una meticulosidad fría, calculadora, digna de un almirante. Mis abogados, elegidos por su discreción y su implacable eficacia, trabajaron día y noche para asegurar que cada detalle fuera impecable. El objetivo no era solo quitarle lo que me había robado, sino destrozar su reputación, su imagen, su control sobre la empresa y sobre su propia vida. Yo proyectaría la verdad de una manera que él nunca esperaría. No solo con documentos, sino con un golpe de efecto que lo dejaría sin aliento, que lo obligaría a atragantarse con su propia soberbia. Él creyó que con sus gritos y su desprecio había ganado la partida, pero no sabía que cada uno de sus insultos era un propulsor para mi estrategia. Esta no sería una simple demanda, sería una aniquilación. Y yo sería la arquitecta de su caída, la ejecutora de su destino. La venganza no es dulce, es justa, y a veces,
absolutamente necesaria. Estaba lista para el espectáculo. Mientras las palabras de Richard, mujer simple, sin valor empresarial, aún flotaban como dagas en el aire en la sala de la Junta de Londres, una extraña calma me invadió. La vergüenza inicial, el dolor punzante, se transformaron en una energía helada, una determinación inquebrantable. Ya no era la mujer humillada, sino la estratega que había estado trabajando en secreto durante meses, esperando este preciso momento. Richard, con su sonrisa de depredador y su arrogancia ilimitada, se regodeaba en su victoria efímera. Él no sabía que sus palabras no eran el final, sino el catalizador. Sus gritos fueron la señal para el inicio de mi contraataque. Podía sentir el pulso de la venganza en mis venas, una fuerza que me empoderaba. El silencio fue total, pero en mi mente, un reloj marcaba la cuenta regresiva. Los millones, la mansión familiar, el título de CEO. Todo lo que él creía haber arrebatado, estaba a punto de revertirse. Él se atragantó con su burla, pero pronto se atragantaría con la verdad. Hoy, en esta misma sala, revelaría al mundo que nada de eso era suyo. Y él, Richard, pagaría el precio. Lo pagaría en la calle, despojado de todo, tal como él intentó despojarme de mi dignidad. Este era el día de la justicia, el día en que el almirante sonreiría desde el cielo, y su hija reclamaría lo que era suyo. La batalla había comenzado, y yo estaba armada hasta los dientes. La calma que me invadió no era de resignación, sino de una fría y calculada determinación. Mientras Richard seguía jactándose de su supuesta superioridad, sus palabras huecas rebotaban en las paredes de la sala de juntas, como los últimos estertores de una bestia herida, que aún cree ser invencible. Una mujer simple, sin valor empresarial, repitió con desprecio, y mis entrañas se retorcieron, pero mi rostro permaneció impasible. Mis dedos, con una precisión que nadie esperaría de una mujer simple, se movieron bajo la mesa, conectando discretamente el proyector a mi tablet. Tenía que ser en ese preciso momento, cuando su arrogancia alcanzara su punto álgido, cuando todos los ojos estuvieran fijos en él, absorbidos por su grandilocuencia. Mi mirada se posó en la pantalla principal de la sala, que segundos antes exhibía gráficos financieros. Ahora, esa pantalla se transformaría en el altar de su caída. La humillación que él me había infligido en Londres frente a todos exigía una justicia similar. Debía ser pública, impactante, inolvidable. El testamento de mi padre, el almirante, no era solo un documento, era mi arma secreta, forjada en la decepción y el dolor de años. Una venganza planeada en silencio, con cada detalle minuciosamente calculado, esperando su momento cumbre. Él se preparaba para asestar el golpe final a mi reputación, sin saber que cada palabra suya era un clavo más en su propio ataúd. El silencio en la sala, antes tenso, se rompió con el leve pitido del proyector. Y entonces, con una sutil pulsación, mi plan se puso en marcha. Un murmullo de confusión recorrió la sala cuando la pantalla principal, que segundos antes mostraba gráficos financieros, parpadeó y de repente se iluminó, con un encabezado inconfundible. No era un informe de la empresa, sino un documento oficial, con sellos, firmas y una tipografía solemne que proclamaba: Última voluntad y testamento del almirante. El almirante. Mi padre. El padre de Richard por matrimonio. Un silencio absoluto, pesado y denso, cayó sobre todos, ahogando cualquier sonido, cualquier respiro. Richard, a medio sorbo de su café, se atragantó con su propia sorpresa, tosiendo violentamente mientras sus ojos, antes llenos de burla y superioridad, se abrieron desmesuradamente, sus pupilas dilatadas por el shock más puro. Quiso hablar, sus labios se movían, pero las palabras se le quedaron atoradas en la garganta. La imagen solemne de mi padre, una fotografía oficial de su tiempo en la Armada, apareció junto al título del documento, mirándonos a todos con una seriedad que ahora se sentía premonitoria. Los directores, antes relajados y complacientes, se enderezaron en sus sillas, sus expresiones pasando de la perplejidad al asombro, luego a una creciente inquietud. Se miraban entre sí, buscando una explicación que no encontraban, sin atreverse a romper el pesado silencio. Sabían que mi padre, antes de morir repentinamente, era un hombre de inmensa fortuna y de un respeto intachable. Pero el contenido de su testamento, proyectado así, en medio de una junta tan crucial, era algo que nadie, absolutamente nadie, podría haber anticipado.
Mi corazón latía con una mezcla de adrenalina y una satisfacción helada. Había llegado el momento, y Richard ya no podía escapar. Las palabras del testamento, con la claridad y precisión de mi padre, el almirante, comenzaron a desplazarse por la pantalla, implacables. En pleno uso de mis facultades mentales, y después de considerar a todos mis herederos legítimos, dejo constancia de mi última voluntad. El documento detallaba cada posesión, los millones en cuentas bancarias que Richard había gestionado, las acciones mayoritarias de esta empresa, la que él creía controlar, y sí, la mansión familiar, esa que él había osado llamar nuestra. Pero la frase que hizo que el aire se escapara de los pulmones de Richard, que lo dejó sin aliento, fue la siguiente, en negrita para una claridad innegable. Todo lo anterior lo lego, en su totalidad y sin reservas, a mi amada hija, protagonista, quien además asumirá de inmediato el cargo de CEO de todas mis empresas, incluyendo esta, a partir de la fecha de mi fallecimiento. Un gasp colectivo resonó en la sala. El rostro de Richard pasó del blanco pálido al rojo furioso. Se levantó de golpe, volcando su silla y golpeando la mesa. «¡Esto es una farsa!», gritó de rabia, su voz distorsionada por la furia. «Es un montaje, no tiene valor alguno». Pero sus gritos se perdieron en el peso de la evidencia. Mis ojos se encontraron con los suyos. En ellos no había odio, solo la fría y abrumadora satisfacción de la justicia. Él se había atragantado con su propia burla. Los millones, la mansión familiar, el título de CEO. Hoy revelé que no eran suyos, sino míos. Y él lo acababa de descubrir, de la peor manera posible. El silencio que siguió a los gritos desesperados de Richard fue total. Un silencio sepulcral, cargado con el peso de una verdad irrefutable. Los directores lo miraban, no con simpatía, sino con una mezcla de conmoción y profundo desprecio. Él, el hombre que se había presentado como el pilar de la empresa, el heredero legítimo, había sido expuesto como un fraude, un impostor. La humillación pública, aquella que él había planeado para mí en Londres, ahora le había estallado en la cara, multiplicada por 1000. Mi venganza estaba servida, fría y devastadora, y sentí una liberación que no creía posible. Richard intentó hablar de nuevo, balbuceando excusas y amenazas, pero nadie lo escuchaba. Sus palabras eran aire. La seguridad de la sala de juntas, alertada por el alboroto, entró discretamente. Ya no era el CEO, no era nada. Los papeles, los millones, la mansión familiar, todo lo que él había usurpado, ahora me pertenecía por derecho, legalmente, irrevocablemente. Su burla, su desprecio, su calificativo de mujer simple sin valor empresarial, se le había revertido de la manera más cruel y definitiva. Lo vi siendo escoltado fuera de la sala, con la cabeza gacha, la arrogancia pulverizada, sus hombros encorvados bajo el peso de su propia caída. Hoy revelé la verdad, no solo a él, sino a todos. Los millones, la mansión y el título de CEO, no eran suyos, sino míos. Él pagará el precio en la calle. Y yo, por fin, recuperaba lo que era mío, no solo en fortuna, sino mi nombre, mi valor, mi dignidad. La venganza no era solo dulce, era la única justicia posible, y la había logrado.